Les invito a abrir sus Biblias y ubicarnos en Romanos capítulo 4, versículos 13 al 25. Daré lectura de este pasaje, que es en el que vamos a estar enfocándonos en esta primera hora. Romanos 4, versículo 13 al 25, dice la palabra del Señor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Bien, hermanos y amigos, vamos a estar meditando en esta porción de la Escritura con la ayuda del Señor. ¿Cuál es el contexto inmediato de estos versículos que acabamos de dar lectura? El apóstol Pablo viene en su carta a los romanos enseñando, o por lo menos estos primeros capítulos, enseñando la gran verdad fundamental, elemental, de que la justificación, ¿qué entendemos por justificación? Justificación es salvación, es perdón de pecados, es que el Señor nos declare justos en Cristo, siendo culpables, ¿verdad? Pero el punto que Pablo viene enfatizando ya desde los capítulos anteriores es que esta justificación solo se da por medio de la fe, por medio de la fe. Es decir, que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. La ley en sí misma no puede justificar o salvar a alguien, sino que más bien la fe es el instrumento, el canal que Dios usa para darnos esa justicia o para justificar. Él también viene haciendo otros énfasis en este contexto. Por ejemplo, que esta justificación es por medio de la fe, independientemente si se es judío o si se es gentil. Es decir, no tiene que ver absolutamente nada con una etnia, con una nacionalidad, con señales externas como la circuncisión, por ejemplo. No, hay un énfasis en la justificación por medio de la fe sola. Incluso él viene a decir más adelante: Abraham viene a ser padre tanto de los judíos como de los gentiles, pero que son ¿qué? Creyentes en Jesucristo. No quisiera empezar a meditar en este pasaje o a exponerlo sin que tengamos en cuenta y recordemos la importancia que tiene el libro de Romanos en todas las Escrituras, hermanos. La importancia que tiene esta epístola para el entendimiento del plan redentor y para su cumplimiento.
De manera que vamos a iniciar con los primeros versículos, del 13 y 14. Ellos nos dicen cómo recibió la promesa Abraham. Recordemos que en el capítulo 4, Pablo deliberadamente quiere poner el ejemplo de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo recibió la promesa, hermanos? ¿Cómo fue? Él viene haciéndose preguntas y respondiéndolas. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por la ley o por la fe? Por la fe, ¿verdad? La respuesta es por la fe. Él también viene preguntando, esa bienaventuranza de la que habló David, bienaventurado aquel hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, ¿será solamente de los judíos o será también de los gentiles? Bueno, también de los gentiles creyentes en Cristo. Pero ahora se nos pregunta, ¿cómo recibió la promesa Abraham? Y lo primero que él dice aquí, hermanos, en el verso 13, es que no lo recibió por la ley. ¿Sí lo notan? Porque no por la ley le fue dada a Abraham la promesa. Cuando acá dice por la ley, ¿a qué hace referencia Pablo? Está haciendo referencia a las obras de la ley. Aquel hombre o mujer que intenta justificarse por medio de las obras de la ley. Y la promesa no le fue dada a Abraham por ese medio, sino por medio de la fe, lo dice el verso 13, sino por la justicia de la fe. Ahora, acá hay algo muy importante, hermanos y amigos. ¿De cuál promesa o de qué promesa está hablando Pablo en este capítulo? ¿De cuál promesa? Ya hemos visto, esa promesa viene por la fe, no por la ley. Sin embargo, ¿cuál promesa es o cuáles promesas son? Porque aquí es fundamental identificar cuáles son esas promesas a las cuales Pablo está pensando en el capítulo 4 de Romanos. Y hermanos, el texto que estamos viendo nos dice, por ejemplo, que Abraham sería heredero del mundo, versículo 13, que sería padre de muchas gentes o padre de naciones, versículo 17, y que su descendencia sería numerosa como las estrellas en el firmamento, versículo 18. Son como tres formas de decir quizás la misma promesa, ¿verdad? O quizás también recordemos que a Abraham se le dijo, en tu simiente, ¿recuerdan esa promesa? Génesis 2, 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué digo esto, iglesia? La promesa dada a Abraham en primera instancia, desde luego incluía una promesa física y terrenal, una tierra como la de Canaán, por ejemplo, un hijo como Isaac, una descendencia, una nación como Israel. Pero lo que quiero hacer énfasis es que sin lugar a dudas la promesa iba mucho más allá de un carácter meramente físico y temporal. La promesa era más grande y tiene un aspecto más espiritual. Si Dios le prometió a Abraham que él sería el padre de muchas naciones, se refiere a que esas muchas naciones son las que tienen fe en Jesucristo. Está hablando de hijos no meramente carnales, sino hijos espirituales. Por eso dice acá el verso 13, Abraham será heredero del mundo. La tierra prometida, sabemos que era mucho más que esa porción de tierra de Canaán. Sabemos que esa porción de tierra representa la Jerusalén celestial, la tierra nueva. Ahora, algo que Abraham mismo entendió estando él en vida. Recuerdan que dice Hebreos que él miraba y esperaba la ciudad permanente, cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios, una ciudad con cimientos sólidos, estables. Su descendencia será incontable. Sus hijos serían de entre todas las naciones, tribus y lenguas por medio de la fe en Jesucristo. Y desde luego, iglesia, que esta promesa de Abraham estaba directamente relacionada con la persona de Jesucristo y con el plan redentor. Gálatas 3:16 nos dice cómo Abraham interpretó la promesa dada, cómo Pablo interpretó la promesa dada a Abraham. Gálatas 3:16. Ahora bien,
A Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, la cual es Cristo. De modo que la promesa de Abraham está relacionada con Cristo y con el plan redentor de Dios desde la eternidad. Independientemente si tú las quieres separar en varias promesas o verlas todas como una sola, el punto que quiero enfatizar acá, hermanos, es la naturaleza de esas promesas. Son espirituales sin desconocer la parte física o temporal. Y esta es la promesa a la cual Pablo se sigue refiriendo en todo el capítulo 4 de Romanos. ¿Por qué era importante identificar la promesa, iglesia? Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en promesas, nuestra mente divaga de una vez y se empieza a imaginar un montón de cosas que muchas veces ni siquiera son promesas que Dios ha dado en la Escritura. De modo que era necesario definir y con precisión cuál era la promesa que Pablo estaba teniendo en mente en esta porción de la Escritura. Sigamos avanzando. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Versículo 14. Recordemos que estamos en Romanos capítulo 4, verso 14. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Surge esa pregunta, ¿verdad? ¿Son los judíos? La promesa de Abraham solamente es para el pueblo judío, por el mero hecho de ser descendientes de él según la carne, lo es de los gentiles. Lo que Pablo nos responde en el verso 14 es que los herederos de la promesa, nuevamente, no son los de la ley, no son los de la ley. Los que pretenden justificarse sin Cristo y en sus propios méritos, ellos no son herederos de la promesa, no importa si sean judíos o gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque si la promesa viene por la ley, suceden dos cosas. Si la promesa viene por la observancia de la ley, suceden dos cosas según el verso 14 y 15. Uno, si es así, nuestra fe sería ¿qué? Vana. Nuestra fe sería en vano. Es lo mismo, es como si Pablo dijese, ¿qué importancia tendría la fe entonces? Lo que Pablo también en algún otro lugar de la Escritura dijo, si Jesús no resucitó de entre los muertos, nuestra fe sería también vana. Y segundo, la promesa sería nula, sería anulada. Si la observancia de la ley es lo que justifica, si los herederos de la promesa son los de la ley, no tiene ningún sentido hablar de una promesa, porque la promesa existe precisamente porque hemos quebrantado su ley y sus mandamientos. Y entonces, Pablo, si los herederos de la promesa de Abraham no son los de la ley, entonces ¿quiénes son? Los de la fe, verso 14. Los de la fe, nuevamente. Miren este pasaje, nuevamente Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Piensen en estas palabras, hermanos. Herederos según la promesa. Es aquí donde todo esto de Romanos 4 que acabamos de leer y que estamos viendo tiene que ver contigo y conmigo. No estamos hablando de una historia lejana y distante de nosotros que no tiene nada que ver con nosotros. No. Si tú estás revestido de la justicia de Jesucristo, eres hijo de Abraham, según la fe, y heredero de la promesa. ¿Cuál promesa? La que estamos viendo en Romanos capítulo 4. Ahora, notemos algo importante. Siempre que Pablo quiso resaltar la fe y la gracia en contraposición de las obras y los méritos, Pablo fue muy cuidadoso en no desechar la ley. Eso es muy importante.
En versículos anteriores Él lo menciona. Por ejemplo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. La fe confirma la ley. Romanos 3:31. Y ahora en este pasaje, versículo 15, Él sigue dándole una importancia a la ley. La ley produce ira. ¿En qué sentido? Cuando los mandamientos de Dios son quebrantados, provocan la ira del Señor. La ley sigue siendo importante, valiosa, porque aunque no nos justifique, no pueda justificar al hombre, aún así Dios la usa como un instrumento para que veamos nuestra culpa, nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador. No vaya a ser que bajo el pretexto de la fe y de la gracia pretendamos abolir la ley o entregarnos al desenfreno o al libertinaje. Mucho cuidado con eso. Pablo, sabiamente, inspirado por el Espíritu, le dio un equilibrio a la ley en ese sentido. La fe y la gracia siempre van juntas también. Lo notan en el versículo 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. ¿Qué nos enseña esto? Que existe una estrecha relación, hermanos y amigos, entre la fe y la gracia. No son lo mismo, pero son inseparables. La fe y la gracia son inseparables. La Biblia de las Américas traduce ese verso así: es por fe para que vaya de acuerdo con la gracia de Dios. Que nos enseña que la ley es incompatible con la gracia, que tiene que ser por fe para que sea por gracia. Es más, dice el apóstol, si la promesa fuese por la ley o dependiera de las obras de la ley, la promesa que la cual estamos viendo sería una promesa completamente inestable. Piensen esto: ¿qué pasaría si la promesa de Abraham, la justificación por medio de la fe, dependiera de nuestra obediencia, de la ley? ¿Qué pasaría, hermanos? Esa promesa no se podría sostener ni un solo momento. Pero como es por fe y por gracia, esta promesa se mantiene firme. Si lo notan en el verso 16, para que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Por qué la promesa de Abraham es firme, inconmovible para toda la posteridad? Porque aquella promesa descansa en Dios mismo y en la justicia perfecta de Jesucristo. Por eso la promesa se mantiene, se ha mantenido y se mantendrá. Gálatas 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Si han notado que me he referido bastante a Gálatas también, ¿cierto? Hermanos, la carta de Romanos y de Gálatas guardan una estrecha relación, y de manera particular Romanos 4 y Gálatas 3. Pablo enfatiza la misma verdad. Sigamos avanzando, hermanos, en el tiempo que tenemos, que nos queda. Quiero que ahora nos centremos en la segunda parte, el ejemplo de Abraham. Romanos 4, versículo 17 en adelante hasta el 22. El ejemplo de Abraham. Voy a leer rápidamente las citas bíblicas que Pablo cita en Romanos 4 en Génesis. Recordemos que estamos en el ejemplo de Abraham. Las leeré, si quieren anotar las citas. Génesis 17:5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 15:5: y lo llevó fuera y le dijo: mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo: así será tu descendencia. Y el otro pasaje que cita Pablo es Génesis 17:17. Entonces
Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. De manera que Pablo vuelve a mencionar como está escrito. Si notan cómo Pablo en Romanos muchas veces dice esa frase, es su frase favorita y debería ser la frase favorita de todo predicador: escrito está. Y remontarse también al Antiguo Testamento, hermanos, la unidad de la Biblia, la armonía de los 66 libros. Abraham creyó a Dios, nos dice el verso 17, y recibió la promesa por medio de la fe. Pero hubo ciertas cosas que llevaron a que Abraham creyera en Dios, y quiero que las veamos de manera breve. Hermanos y amigos, cuando Abraham recibió la promesa, Abraham tenía en mente ciertas perfecciones de Dios, atributos de Dios, que puedo ver en este pasaje. Por un lado, Abraham está contemplando la omnisciencia y el decreto de Dios. ¿Por qué? Abraham creyó en aquel que sabe todas las cosas que van a suceder. De antemano Dios las sabe, porque el texto dice: aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué pasaje ese tan hermoso, hermanos? El que llama las cosas que aún no son una realidad como si ya lo fuese, porque Dios llamó a Abraham padre de multitudes cuando aún ni siquiera le había nacido Isaac. Y recordemos algo importante: Dios conoce el futuro, no solamente porque Él es omnisciente y conoce todas las cosas, sino porque Él las ha decretado y las ha ordenado. Dios ha decretado todo cuanto sucede. También Abraham está contemplando y viendo la omnipotencia de Dios, que el Señor es todopoderoso, por cuanto el verso 17 dice: o llama a Dios también aquel que le da vida a los muertos. El que le da vida a los muertos. Abraham creyó en esto. Hebreo nos dice que cuando Dios mandó a ofrecer a Isaac, Abraham creyó que Dios podía resucitarle de entre los muertos. Dios es aquel que puede traer vida de un hombre que está ya casi como muerto, o de Sara y su edad. Dios es aquel que puede vivificar los corazones que están muertos. Él es el único que puede decir: Lázaro, ven fuera. Él es el único que puede dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y en pecados, como nos dice Efesios 2:5. El Dios de Abraham y el Dios de las Escrituras es llamado el Dios que le da vida a los muertos. Y Abraham está viendo eso, que Dios es poderoso. Eso dice las Escrituras: aquel que es poderoso para hacer mucho más allá, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Noten un momento el versículo 21 de nuestro pasaje. Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, ¿qué está contemplando Abraham? La omnisciencia de Dios, su omnipotencia, pero también la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido, pensó Abraham. Él contemplaba y pensaba en este atributo de Dios. Por eso la Biblia dice: fiel es el que hizo la promesa, el cual también lo hará. ¿Cómo hemos de desconfiar en aquel que no puede mentir o que no es hijo de hombre para que se arrepienta? Ahora, ¿cómo fue la fe de Abraham? Según el verso 18 y 19, en esperanza. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Por supuesto, no tenía razón alguna. Por eso dice contra esperanza. Tenía toda oposición y todo tipo de circunstancias a su alrededor, adversas. Y acá es donde quiero hacer un énfasis. Su fe no se debilitó
La fe de Abraham no menguó, no se debilitó al considerarse a sí mismo o a su esposa Sara. Sabemos, iglesia y hermanos, que humanamente hablando era imposible lo que Dios había prometido, ¿verdad? Pero las Escrituras también dicen que para Dios no hay nada imposible. Y Abraham no se fijó a sí mismo sus circunstancias, no se consideró que estaba ya como muerto por su edad, que tenía ¿cuántos años? 100. Su esposa tenía 90 años. Y aunque Abraham al principio rió, su fe, lejos de debilitarse, se fortaleció, nos dice el versículo 20. Miren el 20, hermanos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Sí, en vez de debilitarse, se fortaleció, porque estaba pensando y meditando en todas las excelencias de Dios. No titubeó, dice la Biblia de las Américas. Cuando dicen no dudó, es no titubeó en cuanto a la fe, no fue incrédulo a la promesa, mantuvo su mirada fija en el Señor. ¿Por qué creen ustedes que Pedro alcanzó a caminar un poco en el agua, hermanos? Porque tenía su mirada en Cristo fijo. ¿Y por qué creen ustedes que él empezó a hundirse? Porque la quitó de él. ¿No dice Hebreos que fijemos nuestros ojos en el autor y en el perfeccionador de nuestra fe? La fe de Abraham se fortaleció por la promesa, pero por aquel que hizo la promesa también. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Cuál es la naturaleza de la fe? Versículo 21. Miren esas palabras: plenamente convencido. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría lo que había prometido. Esa es la fe, ¿cierto? Según Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso fue exactamente lo que tuvo Abraham, hermanos. Tenía la certeza de lo que aún no veía y la convicción también. Vamos a entrar a nuestra tercera y última parte de la enseñanza. La justificación es para todos los que creen. Versículo 22 al 25. Dice el verso 22, Pablo está concluyendo toda su argumentación y dice: por lo tanto, Abraham, su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia, ¿verdad? Que Abraham fue justificado por medio de la fe, es lo que nos está diciendo el apóstol. Pero ahora, hermanos, esto nuevamente se centra en nosotros. Miren lo que Pablo dice en el verso 23. ¿Será que esto de que la justificación es por medio de la fe solamente era algo que se limita a Abraham? Abraham no es el único que es justificado por la fe. Entonces, ¿quién más? Según Pablo, nuevamente tiene que ver contigo y conmigo. No solo de Abraham se escribió esto, dice, sino de todos nosotros, dice el apóstol. Todos los creyentes en Dios y en Jesucristo, la fe le es contada por justicia. La fe de Abraham, hermanos, la fe de Abraham no es algo abstracto, vago, general, que no se puede definir. No, la fe de Abraham fue algo específico, tenía un contenido específico. Y es lo que vemos en el verso 24 y 25. Creemos en Dios el Padre que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Pero esta fe se ve reflejada de manera práctica cuando dice acá: Señor nuestro, Jesús Señor nuestro. Es decir, en el sometimiento voluntario
del señorío de Jesucristo. Para el creyente, Jesús no es solamente su Salvador. Para el creyente genuino, Cristo es su amo y es su Señor y es su Rey, y nosotros sus esclavos y sus siervos. ¿Es Cristo Jesús tu Señor, hermano o amigo? Porque ningún creyente jamás será avergonzado cuando tiene a Cristo por Señor. Que no sea nunca nuestro caso aquellos a los cuales el Señor un día le dice: me llamaron Señor, Señor, ¿recuerdan? Y nunca les conocí. Qué triste es llamar a Cristo el Señor de labios para afuera, pero en la práctica que no sea una realidad, que no nos sujetemos dulcemente a su gobierno y a su señoría. Este pueblo en vano me honra, ¿recuerdan? Dijo el Señor. La fe del creyente no solamente está puesta en la persona de Jesucristo, sino también en su sacrificio expiatorio. Ya me quiero centrar en el último versículo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Sí, el creyente tiene la certeza y la convicción de que Cristo fue entregado. ¿Entregado por quién? ¿Quién entregó a Cristo? El Padre. Dios el Padre lo entregó, lo envió y lo sujetó a padecimiento, y el Señor quiso quebrantarlo, según Isaías 53. Piense en esto: entregado por nuestras, piensa en esa palabra, nuestras transgresiones, tus iniquidades, mis maldades. La muerte y los sufrimientos de Cristo Jesús no fueron generales. Él murió por pecados específicos y puntuales de su pueblo. No veamos a Cristo como que murió por los pecados en un sentido general. Él murió por tus pecados y por los míos. Y finaliza el apóstol de una manera magistral, diría yo: y resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo termina este capítulo, esta porción de las Escrituras? En algo que nosotros generalmente no pensamos. Pablo nos está mencionando el gran valor que tiene la resurrección de Jesucristo como parte integral del Evangelio mismo y como parte misma de nuestra salvación. Así como Cristo el Señor murió corporalmente, físicamente, fue sepultado corporalmente y resucitó corporalmente. Dice Pablo en otro lugar de las Escrituras: resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, en Corintios. Pero piensa en esto: Cristo fue resucitado para nuestra justificación, salvación o perdón de pecados. Claro, su muerte, sus sufrimientos lograron nuestra salvación y redención de todos los que creen en Él. Pero la resurrección también lo logró. Es decir, en otras palabras, si no hay resurrección de Jesucristo, no podríamos ser justificados, perdonados, salvados. Si la tumba de Cristo no estuviese vacía, sino que el cuerpo del Señor estuviese aún allí, eso equivaldría o significaría que tú y yo aún estaríamos en nuestros delitos y pecados y bajo condenación. Pablo está diciendo: sin resurrección no hay salvación. ¿Por qué? Porque la resurrección es la victoria final de Cristo sobre el pecado
sobre Satanás y sobre la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? La resurrección es como el sello final de los logros de la cruz. Si Cristo estuviese hoy en la tumba, su encarnación, su vida perfecta y su muerte habrían sido en vano. En vano. Hubiese fracasado el plan de Dios, pero gloria a Dios, la tumba está vacía. Gloria a Dios por aquel primer día de la semana. Gloria a Dios el día en que nuestro Señor Jesús le dio el golpe mortal a la muerte y a la cabeza de la serpiente, como nos dice en Génesis. Termino brevemente con unas aplicaciones prácticas, hermanos. ¿Qué nos debe llevar en la porción de las Escrituras, como la que acabamos de ver en este tiempo? Gratitud al Señor. Demos gracias al Señor por aquella promesa que Dios le dio a Abraham, porque esa promesa se mantiene. ¿Cuál? La promesa de que el justo por la fe vivirá. Pidamos perdón al Señor también a causa de nuestra incredulidad, porque muchas veces nosotros, a diferencia de Abraham, titubeamos y dudamos. ¿Cuál es la invitación o la exhortación de un pasaje como esto? Hermanos y amigos, sigamos las pisadas de la fe, fortalezcamos la fe en vez de debilitarla. ¿Cómo podemos nosotros debilitar la fe? Por ejemplo, dejando de ver esos atributos del Señor, abandonando los medios de gracia que Dios ha dado de manera individual, de manera corporativa. Así se debilita la fe. Te pregunto, ¿la fe te ha sido contada por justicia? ¿Dios te ha declarado justo en Jesucristo? ¿Crees en Él? Si no, te ruego que vengas a Cristo y te arrepientas de tus iniquidades, y estas promesas ciertamente serán tuyas, porque el Señor ha prometido no echar a nadie afuera de los que vienen a Él en fe y en arrepentimiento. Si tú estás sin Cristo en esta mañana, te pregunto, ¿por qué tú no podrías llegar a ser un hijo de la promesa dada a Abraham? ¿Por qué no? Ven a Cristo. Démosle gloria a Dios por la resurrección de Cristo y por todo lo que eso significa a nuestro favor. Y finalmente, más que Abraham, porque acá no se trata de mirar a Abraham solamente, por supuesto es un ejemplo. ¿Cuál es el punto? Que miremos a aquel a quien Abraham miró y lo vio de lejos y se gozó, ¿se acuerdan? Juan 8:56. Abraham miró a Cristo y se alegró y creyó en Él. Por tanto, que el Señor nos ayude, hermanos, y nos perdone. Vamos a ver.